es la patología que explica la mayor cantidad de prescripción de medicaciones y es responsable del 75% de los accidentes cerebrovasculares y de más o menos de la mitad de los casos de cardiopatía isquémica. Y se calcula que produce unas 10 millones de muertes por año. Entonces, no podés no saber hipertensión. Hipertensión es un tema, esto que yo les decía cuando empezamos este módulo, que en este módulo todos los temas son importantes porque o te matan o son muy frecuentes. Y en el caso de la hipertensión, se dan los dos factores juntos, te mata y es muy frecuente. Además, si usted considera la población de más de 60 años, el 45% tiene hipertensión. Y si considera mayores de 78 años, casi el 90% tienen hipertensión. Entonces, es una enfermedad muy frecuente. Ustedes saben que en el mundo tenemos una epidemia de obesidad, de síndrome metabólico, con pacientes que desarrollan resistencia a la insulina y tienen diabetes tipo 2. Y de esos pacientes que tienen síndrome metabólico, más o menos el 30% de esos pacientes son hipertensos. Y hay otro problema muy grave, que es un problema de dinero, como pasa siempre, y de salud pública, que es, tenemos medicación muy eficaz hoy en día para controlar la hipertensión, pero hay una cantidad muy importante de gente que ignora que es hipertenso, porque nunca se toma la presión, o a veces hay personas que saben que son hipertensos y sin embargo no toman la medicación o toman la medicación en dosis insuficientes o en dosis incorrectas. Se calcula que del total de los hipertensos solamente el 30% recibe un tratamiento adecuado. Tanto la presión sistólica como la diastólica elevadas implican un riesgo para la vida. Cuando la diastólica está por arriba de 100, usted tiene 10 veces mayor riesgo de accidente cerebrovascular y 5 veces mayor riesgo para tener eventos coronarios. Y si tiene una presión sistólica mayor de 160, tiene más riesgo de cardiopatía coronaria, de accidente cerebrovascular, de insuficiencia cardíaca y de insuficiencia renal. Entonces, como vemos, estamos hablando de un factor de riesgo muy importante. Por supuesto, hay que considerar a este factor de riesgo cardíaco junto con los otros factores de riesgo cardíaco, que son el tabaquismo, el aumento del colesterol, el aumento de los triglicéridos, la obesidad, el sedentarismo y la diabetes. Hay una tendencia a bajar las cifras a partir de las cuales consideramos que el paciente es hipertenso. Solíamos decir que un paciente con 140, 90 tenía presiones normales. Sin embargo, la tendencia actual es a ir bajando esa cifra. Ahí la duda es si la baja de las cifras está en relación a un cuidado sanitario o está en relación a incorporar mayor cantidad de población que consuma los medicamentos. Les digo esto porque se imaginan que esto mueve una enorme cantidad de dinero. Se habla de presión arterial óptima
cuando el paciente tiene 120/80. Se habla de tensión arterial normal cuando tiene entre 120 y 130 y entre 80 y 85 milímetros de mercurio. Se acuñó hace unos años un concepto que a mí no me gusta, que es el concepto de tensión arterial normal alta. Normal alta es cuando la sistólica está entre 130 y 139 y la diastólica está entre 85 y 89. Desde ya tenemos que decir que usted no va a decir que nadie es hipertenso por tomarle una sola vez la presión. En general, para decir que una persona es hipertensa, hay que tomarle en 2 o más veces cifras tensionales aumentadas, y esas determinaciones tienen que haberse hecho en una situación basal, sin estrés, sin haber fumado previamente, sin haber hecho ejercicio y sin haber consumido drogas. Droga me refiero a drogas de adicción. Esto es muy importante porque, supóngase, usted se va a correr a la Plaza Devoto, corre 8 cuadras en la Plaza Devoto, cruza y se toma la presión en la farmacia. Y le va a dar alta, porque usted viene de correr 8 cuadras. Entonces, esa no es una determinación válida, porque usted está en una situación de estrés, está corriendo. O lo mismo, usted le toma la presión al paciente, está hipertenso, y el paciente le dice, sí, acabo de venir del entierro de mi hermano. Bueno, esa determinación no es válida. El paciente está atravesando una situación de estrés emocional, se le acaba de morir el hermano. Entonces, acá lo importante es determinaciones reiteradas, pero en situaciones basales. Para tomar la presión, el brazo tiene que estar apoyado. Tiene que estar apoyado o en una mesa o en algún lugar firme. No se puede tomar la presión con el brazo colgando, porque eso incrementa las cifras que usted toma. ¿Mm? Tampoco se debe colocar el estetoscopio abajo del manguito de la presión, porque al apretarlo eso aumenta las cifras. Usted tiene que colocarlo por abajo del manguito de la presión. Bueno, si el paciente tiene más de 140/90, decimos que está hipertenso, hablamos de hipertensión grado 1, cuando tiene sistólicas hasta 160 y diastólicas hasta 99. Hablamos de grado 2, cuando tiene sistólicas entre 160 a 180 y diastólicas entre 100 y 110. Y grado 3 cuando tiene sistólicas mayores de 180 y diastólicas mayores de 110. A veces hay pacientes que tienen hipertensión sistólica aislada, solamente tienen elevada la presión sistólica. Eso se ve, por ejemplo, en los pacientes con insuficiencia aórtica. Estudiamos, cuando dimos la clase de insuficiencia aórtica, que estos pacientes tienen presiones sistólicas muy altas y presiones diastólicas muy bajas. ¿Se medican todos los hipertensos? Si usted tiene una hipertensión grado 1 es que tiene ligera elevación de las cifras de tensión arterial y no tiene factores de riesgo cardiovascular, o solamente tiene 1 o 2 factores de riesgo cardiovascular, se puede intentar disminuir la tensión arterial solo con cambios en el estilo de vida durante varias semanas. ¿Qué incluye ello? Incluye que el paciente baje de peso. Vamos a ver que a mayor peso, mayor presión.
Incluye que el paciente modere su ingesta alcohólica, que el paciente haga ejercicio, que el paciente haga meditación, o sea, una serie de factores para tratar de corregir, que coma con menos sal, como para ver si se puede corregir la hipertensión sin utilizar medicación. Ahora, si son hipertensiones grado 2 o grado 3, directamente se empieza el tratamiento farmacológico. Y lo mismo si es un hipertenso grado 1, pero tiene diabetes o tiene múltiples factores de riesgo cardiovascular. Hace unos años me cayó al consultorio un paciente, pesaba 130 kilos, fumador, hipertenso, tabaquista, colesterol alto, triglicéridos altos, sedentario. Le digo, gordo, la rifa del infarto, vos tenés todos los números, lo tenés vos. Tenemos que corregir todo esto porque vas a hacer un infarto y te vas a morir con todo esto. ¿Mm? Entonces, cuando hay múltiples factores de riesgo, ahí hay que tratarlo inmediatamente. Se han hablado de algunos subtipos, se ha hablado de la hipertensión sistólica en adolescentes y adultos jóvenes. Estos son pacientes que tienen solamente hipertensión sistólica, tienen un aumento del gasto cardíaco, o sea, del volumen minuto, una aorta rígida y un sistema nervioso simpático hiperactivo. Afecta al 25% de los hipertensos jóvenes varones. Lamentablemente, cuando estos pacientes llegan a la edad media, muchas veces desarrollan también la hipertensión diastólica. Después está la diastólica de la mediana edad, son pacientes que tienen diastólica elevada y a veces sistólica normal, suelen tener resistencia periférica aumentada. Y después la hipertensión sistólica aislada de los ancianos, que se llama la hipertensión del anciano. Es más común en mujeres y predispone a la insuficiencia cardíaca diastólica con un volumen minuto conservado. Hay factores que influyen sobre la presión arterial. Primero, usted tiene que preguntar acerca de la familia del hipertenso. Muchas veces le dice, ah, sí, mi papá era hipertensa, mi mamá era hipertenso. Entonces, hay un componente genético en la hipertensión. La raza, se dice que la hipertensión es más frecuente en individuos de raza negra. En la mujer es muy común que luego de la menopausia se registre una mayor prevalencia de hipertensión. Muchas veces porque las mujeres después los estrógenos tienen como un efecto protector y después de la menopausia muchas veces aumentan de peso. Bueno, la obesidad, el sobrepeso, muy importante. La presión es directamente proporcional al peso. O sea que si usted está 10 kilos por arriba de su peso, va a tener presión alta. Cuanto más peso, más presión. Por eso la importancia de bajar de peso, la importancia del ejercicio. El consumo de sal. Si el paciente consume mucha sal, con mucha sal hay más hipertensión. El consumo de alcohol. El consumo de alcohol es directamente proporcional a la hipertensión. ¿Por qué sería esto? Bueno, aparentemente porque los alcohólicos, muchos alcohólicos tienen una cosa media paranoica. O sea, los alcohólicos tienen una cosa media persecutoria, una cosa media de percibir el entorno como un entorno muy hostil. Y eso les produce
una activación del sistema simpático y les produce hipertensión. Y consumen el alcohol para bajar esos niveles de ansiedad. Bueno, el ejercicio físico se ha demostrado que el ejercicio físico, si usted lo hace en forma arreglada y en forma intensa, disminuye la tensión arterial. También disminuye la tensión arterial si usted hace meditación, yoga, tai chi, todo lo que tenga que ver con relajación y meditación. La personalidad. Hay pacientes más propensos, sobre todo los ansiosos, los depresivos, los perfeccionistas, los agresivos, los paranoicos, tienen una mayor tendencia a tener hipertensión. A veces hay pacientes que están hipertensos en su lugar de trabajo. Muchas veces porque el trabajo que hacen es un trabajo que conlleva mucho estrés o porque el lugar de trabajo es un lugar francamente hostil, porque hay mucha persecución de los jefes, porque hay un mal ambiente laboral. Muy bien. Hay un concepto importante que es el concepto de tensión arterial media. La tensión arterial media es la tensión que garantiza la normal perfusión de los órganos. Su valor normal está entre 65 y 110 milímetros de mercurio. Y la fórmula para calcularla es la presión diastólica multiplicada por 2 más la presión sistólica, todo eso dividido 3. Esta formulita se la tienen que aprender. ¿Qué tipos de hipertensión tenemos? Tenemos lo que se llama la hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria son entre un 5 a un 10% de los casos de hipertensión. Es una hipertensión en la cual usted puede encontrar la causa por la cual el paciente está hipertenso y si usted le trata la causa, desaparece la hipertensión. Fundamentalmente, tenemos que hacer una anamnesis de las principales causas de hipertensión secundaria. Eso lo vamos a ver en la clase de hoy a las 6:30. Pero usted sospecha la hipertensión secundaria cuando hay un hipertenso joven, menor de 30 años, o un paciente que nunca fue hipertenso y empieza a estar hipertenso más allá de los 55 años, si es una hipertensión muy severa, maligna, o de grado muy importante, de aparición brusca, o refractaria al tratamiento. O si aparece de golpe que un hipertenso que estaba bien controlado, de golpe se deteriora y descontrola severamente su hipertensión. Entonces, en esos casos, tenemos que pensar que puede haber una hipertensión secundaria. La hipertensión secundaria se clasifica en hipertensión renal, vasculorenal, renal, podemos poner acá, y vasculorenal. Renal vamos a tener, por ejemplo, algunas glomerulonefritis, sobre todo las glomerulonefritis agudas y crónicas pueden cruzar con hipertensión, la nefropatía diabética, la hidronefrosis, el riñón poliquístico, los tumores renales productores de renina, la insuficiencia renal crónica por exceso de volumen circulante, algunos síndromes raros con retención de sodio, como el síndrome de Liddle o el síndrome de Gordon,
Y es muy raro los tumores productores de renina. La hipertensión vasculorrenal es una hipertensión que se produce por estenosis de la arteria renal. Esa estenosis puede ser aterosclerótica o puede ser por una displasia fibromuscular de la arteria renal. Puede ser también por vasculitis, por ejemplo la panarteritis nodosa, y en la crisis renal esclerodermia. Entonces les podemos preguntar a ustedes el día del examen por qué causas puede haber una hipertensión secundaria renal y por qué causas puede haber una hipertensión secundaria vasculorrenal. Después tenemos una serie de enfermedades endocrinas, muchas de ellas de las suprarrenales, por ejemplo el Cushing, el síndrome de Conn por exceso de aldosterona, la hiperplasia adrenal congénita, el feocromocitoma. Puede haber a veces tumores cromafines ubicados fuera de las adrenales, lo cual es muy raro. El hiperparatiroidismo puede dar hipertensión, el hiper y el hipotiroidismo, los tumores carcinoides, la acromegalia y la administración de estrógenos, glucocorticoides o mineralocorticoides puede producir hipertensión. Puede haber hipertensión secundaria a medicamentos. Hay que hacer una muy buena anamnesis de los medicamentos o drogas que el paciente consume. Por ejemplo, la cocaína, las anfetaminas dan hipertensión, los IMAO, los antidepresivos tricíclicos, el abuso de las gotas nasales que tienen vasoconstrictores adrenérgicos, algunos AINES, la ciclosporina y el tacrolimus, que son inmunosupresores, y la eritropoyetina. Y después tenemos una serie de causas misceláneas, mezcladas, que pueden cursar con hipertensión. Ahí tenemos la cefalea en racimos o cefalea tipo clúster, que 2/3 de estos pacientes pueden tener hipertensión, la porfiria intermitente aguda, la coartación de la aorta, la policitemia vera, la vasculitis de Takayasu, la crisis renal esclerodérmica, saturnismo, tumores cerebrales, eclampsia, apnea de sueño, hipertensión endocraniana, la intoxicación por plomo, la disautonomía familiar, el tétanos, el Guillain-Barré, situaciones de estrés agudo por dolor, quemaduras, hipoglucemia, el alcohol y la abstinencia del alcohol y los episodios maníacos en los pacientes con enfermedad bipolar pueden cursar con hipertensión. Las causas con hipertensión sistólica aislada son solamente dos: la insuficiencia de la válvula aórtica, que ya la conocen, y la presencia de fístulas arteriovenosas. Pueden ser fístulas arteriovenosas hechas por un cirujano o fístulas arteriovenosas espontáneas. Entonces, dentro de la hipertensión, distinguimos un primer grupo que son las hipertensiones secundarias, que ya ven que son como, las causas son como 50. Después vamos a hablar en la segunda clase de hoy, vamos a hablar con más profundidad de estas causas. Después tenemos la hipertensión del anciano. La hipertensión del anciano son pacientes de más de 60 años que tienen hipertensión, pero solamente sistólica. Esta hipertensión se produciría solamente
porque hay una pérdida de la elasticidad vascular de las arterias. Esa pérdida de la elasticidad normal de las arterias provoca una mayor resistencia a la propagación de la onda del pulso y el paciente se pone hipertenso. Es una hipertensión que se maneja con dosis bajas de diuréticos, dosis bajas de hidroclorotiazida amiloride, o puede requerir la utilización de bloqueantes cálcicos vasodilatadores como la amlodipina. O sea, es una hipertensión que se maneja con poca medicación y el objetivo del tratamiento no es llevar al paciente a las presiones de su juventud. El objetivo del tratamiento es que el paciente baje las presiones sistólicas por abajo de 150. Ese es el objetivo del tratamiento. Esto es muy importante porque muchas veces te caen en el consultorio viejitos con hipertensión sistólica aislada, que algún médico los medica salvajemente y le baja la presión a niveles normales, y el viejito, claro, con esos niveles de presión, no le llega la circulación cerebral adecuadamente. Entonces el viejo está normotenso, pero hablando pavadas. Entonces, es muy importante no ser salvaje en el tratamiento de la hipertensión del anciano cuando es solo sistólica y del anciano. Hay que dar poquita medicación, hidroclorotiazida amiloride o amlodipina, o a veces ambos, pero el objetivo del tratamiento es bajarle la sistólica abajo de 150. Si el viejito tiene 140, está bárbaro, ya está. No necesito hacer más nada. Ahora, ¿por qué no dejarlo como está? No lo podemos dejar como está porque se demostró que tienen una mayor predominio, una mayor tendencia a hacer accidentes cerebrovasculares. Después tenemos la hipertensión del síndrome metabólico. Los pacientes con síndrome metabólico ya dijimos que son obesos o con sobrepeso, con diabetes tipo 2, con resistencia a la insulina, suelen tener aumentados los triglicéridos, el ácido úrico, y estos pacientes, el 30% tienen hipertensión. Se escucha un ruido de fondo, les pido que apaguen los micrófonos. A ver. Bueno, ahí parece que paró. Y nos queda el grupo más importante. El grupo más importante son los hipertensos esenciales. Los hipertensos esenciales son más o menos el 80% de los hipertensos. Usted dirá, pero doctor, estamos en el 2025 y en una enfermedad tan común como la hipertensión no sabemos la causa y por eso la llamamos hipertensión esencial. Y sí, lamentablemente es así. Lamentablemente es así. Bueno, hay varias, vamos a hablar ahora un poco de las hipótesis de la hipertensión. Y vamos a ver que, este capítulo voy a dejar un poco que lo estudien ustedes por su cuenta, se los vamos a tomar desde ya.
pero vamos a tratar de hacer como un resumen y que usted entienda a lo que estamos apuntando. Básicamente hay dos teorías históricas de por qué un paciente es hipertenso. Están los que dicen que el problema es hipotalámico, o sea, el problema es emocional. A ver si puedo apagar esto. Ya se apagó, profe. Ya se Bueno, silenció. era el único que no estaba silenciado. Bueno, lo pudimos arreglar, qué suerte, menos mal. Eh, Les decía que hay básicamente, históricamente, dos hipótesis. Una hipótesis que son la hipótesis que avalan más los neurocientíficos y los psiquiatras y la gente que se dedica a la parte emocional, que dirían que la hipertensión es una hipertensión de origen emocional hipotalámica y que el primer gatillo para la hipertensión sería cuando el paciente tiene que confrontar con un entorno que él asume como hostil. O sea, ese entorno puede no ser hostil, pero el paciente lo imagina hostil. Y la otra hipótesis es la hipótesis nefrológica. Los nefrólogos decían siempre, la hipertensión es una enfermedad del riñón. Entonces vamos a analizar ahora cada una de las hipótesis más o menos por encima, pero últimamente han aparecido ciertas ideas integradoras para tratar de integrar todo en una sola teoría. Y la verdad suena bastante plausible y se entiende bastante bien cuando uno trata de englobar todo en una sola teoría. ¿Qué dice la hipótesis simpática? Bueno, dice que hay estresantes, que los estresantes pueden ser el estrés laboral, la falta de sueño, pacientes que tienen más tendencia a la ira, más tendencia al mal control de los impulsos, o pacientes que tienen vínculos en su familia o laborales con mucho sufrimiento, y eso produciría una activación crónica del sistema simpático. Ustedes saben que el sistema simpático en los animalitos existe para prepararte para el ataque y la fuga. Si vos acorralás a un gato contra una pared, el gato inmediatamente se pone taquicárdico, hipertenso, midriático, tiene piloerección y trata de atacar o de rajar, o de fugarse. Entonces, la respuesta simpática es una respuesta de ataque-fuga. Ahora, hay pacientes que tienden a interpretar como situaciones hostiles y peligrosas y persecutorias a vínculos interpersonales con las personas o con su trabajo, o con sus jefes, o con su familia. Entonces, no hay un verdadero peligro, pero hay un peligro imaginario. Y entonces, ante ese peligro imaginario, el paciente se pone ansioso, se pone angustiado y se pone hipertenso. Entonces, esto explicaría la hipertensión como con un gatillo de tipo emocional. Por esa gran descarga simpática, el paciente tendría al comienzo aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen minuto, aumento de la adrenalina y de la noradrenalina en sangre y en orina, una mayor descarga de los nervios simpáticos y
se genera una situación donde ante la gran descarga de noradrenalina hay vasoconstricción, pero contra un volumen minuto incrementado porque el paciente tiene una frecuencia cardíaca alta. Además, la estimulación simpática actúa sobre el riñón, aumenta la liberación de renina, y la renina aumenta la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 produce toda una cascada de aumento de la presión arterial porque produce vasoconstricción, aumento de la hormona antidiurética, estimulación de los centros simpáticos, y entonces actuaría como incrementando todavía más esa respuesta hipertensiva. También la activación simpática a nivel renal estimula que haya una mayor retención de sodio, y la noradrenalina produce que haya más tendencia a la hipertrofia cardíaca y a la hipertrofia de la pared de los vasos sanguíneos, que son hallazgos comunes en los pacientes hipertensos. Entonces, básicamente, esto sería la hipótesis, llamémosle, relacionada con la emocionalidad y el hipotálamo. ¿Mm? Después vino la hipótesis que relacionaba la presión con la sal. Acá no hay ninguna duda de que hay una relación entre cuanto más sal, más presión. Pero algunos dicen que estos pacientes que son hipertensos tendrían como cierta dificultad para desembarazarse de un exceso de sal. O sea, como que el riñón estaría medio fallado. Esto ya entramos dentro del terreno de los que piensan en la hipótesis más renal. El riñón está fallado, entonces no libera, no saca del cuerpo el exceso de sal. El exceso de sal aumenta el volumen minuto, aumenta la perfusión y eso termina provocando un aumento de las resistencias periféricas con contracción del músculo liso y aparición de hipertensión. Eso se ha comprobado claramente en el sentido de que cuanto más sal disponible hay, cuanto más sal hay, más calcio capta el músculo liso vascular. Y cuanto más calcio capta el músculo liso vascular, más vasoconstricción produce. Entonces habría toda una relación. También algunos dicen que el aumento del sodio produce un aumento de la actividad simpática, que se estimularían algunas citoquinas produciendo inflamación del intersticio renal, que se estimularían determinados factores de crecimiento que provocarían cierta fibrosis vascular, aumentarían los receptores de angiotensina en el riñón y aumentaría los niveles de aldosterona. Entonces, por todas estas razones, el aumento de sal terminaría poniendo en peligro al paciente y poniéndolo hipertenso. Después están los que hablan del problema renal, los fanáticos del problema renal. Acá una de las figuras más importantes es el señor Brenner, que hay un libro de nefrología, el libro de Brenner, que es el mejor libro de nefrología del mundo. Él directamente, estos muchachos dicen, la enfermedad es renal. Se produce en la médula renal, en la parte externa de la médula renal, donde hay una cierta isquemia por un desequilibrio del flujo sanguíneo de la médula externa renal. ¿Y por qué se produce ese desequilibrio? Bueno, porque habría un desequilibrio entre el óxido nítrico y la angiotensina 2. Entonces, ese desequilibrio, la angiotensina 2 es vasoconstrictora, el óxido nítrico es vasodilatador. Si se produce un desequilibrio,
la médula renal externa se torna isquémica y consideran estos nefrólogos a la hipertensión como una enfermedad túbulo-intersticial, donde habría una injuria de los capilares peritubulares. Dicen también que estos pacientes suelen tener como un signo de deterioro de la función renal nicturia. O sea, nicturia es que vos orinás más de noche que de día. Y dicen que esto puede ser algo que se puede investigar sobre todo en los pacientes añosos. También este señor Bremer se tomó un trabajo de hormiga. ¿Y qué hizo este señor Brenner? Agarró riñones de señores muertos con hipertensión esencial y contó cuántos glomérulos tenían. Vos te imaginás lo que es contar los glomérulos de un riñón. Tenés que hacerle miles de cortes histológicos y contar cuántos glomérulos tiene. Bueno, el tipo llegó a la conclusión que los hipertensos esenciales tienen menor cantidad de glomérulos que las personas normales. Entonces, habría un menor filtrado glomerular y ese menor filtrado glomerular sería lo que limitaría la eliminación de sodio. Al haber menos glomérulos, filtra menos, como filtra menos, se excreta menos sodio, aumenta el sodio y se produce todo el cuadro de la hipertensión. Otra hipótesis habla del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y esto tiene una implicancia para nosotros argentinos muy importante, porque ustedes saben que el sistema renina-angiotensina-aldosterona lo descubrió un argentino que se llamaba Braun Menéndez, que le iban a dar el premio Nobel de Medicina. Pero el tipo era multimillonario y era dueño de una empresa de aviación. Entonces tenía que ir a Mar del Plata por el cumpleaños de la hija. Y el piloto del avión le dijo, no están dadas las condiciones climáticas para volar. Y el tipo le dijo, yo soy el dueño de la compañía y vos volás igual. Salieron con el avión con tormenta y cuando llegan al aeropuerto de Mar del Plata se accidentan y el avión cae al mar y el tipo se muere. Si no se moría, al otro año le dan el premio Nobel de Medicina por el tema de la renina-angiotensina-aldosterona. Una pena. ¿Qué pasa con la angiotensina 2? Bueno, cuando está aumentada la angiotensina 2, produce una serie de efectos que llevan a que vos te pongas hipertenso. En primer lugar, produce vasoconstricción. La angiotensina 2 es muy importante esto que estamos explicando para después poder entender la farmacología. La angiotensina 2 es vasoconstrictora, produce aumento de radicales libres de oxígeno, produce una mayor inflamación vascular, aumenta la liberación de hormona antidiurética, entonces la hormona antidiurética a nivel renal retiene agua, estimula el centro de la sed, entonces el paciente tiene sed y toma más líquido, entonces aumenta también la bulimia porque toma más líquido. Y estimula los centros hipotalámicos, provocando una mayor liberación de noradrenalina. Y a nivel de la glándula suprarrenal, estimula la producción de aldosterona. La aldosterona retiene sodio y agua a nivel del túbulo colector. Al retener sodio y agua en el túbulo colector, va a provocar una mayor volemia y una mayor cantidad de sodio. Además, la aldosterona aumentada produce fibrosis
tanto de los músculos de los vasos como de los músculos cardíacos, con tendencia a la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces, todos estos son los factores por los cuales la renina-angiotensina-aldosterona está relacionada con la hipertensión. Normalmente uno esperaría que los pacientes hipertensos tengan una renina disminuida. Sin embargo, se ha visto que hay un subgrupo de hipertensos que tienen una actividad renínica incrementada. Y aparentemente esos que tienen una actividad renínica incrementada estaría en relación al aumento de la angiotensina 2 y responden bien a las medicaciones que bajan los niveles o evitan el efecto de la angiotensina 2. En cambio, los pacientes que tienen renina baja responden bien a los diuréticos, a los bloqueantes cálcicos y a los bloqueantes alfa. Y lo que ocurriría sería que la causa predominante en estos pacientes sería la expansión del volumen intravascular. Algunos han dicho también que en la hipertensión hay factores que tienen que ver con el endotelio, fundamentalmente en relación con el óxido nítrico y en relación con la presencia de radicales libres de oxígeno. Bueno, la obesidad, ya sabemos que la obesidad tiene una alta relación con la hipertensión. Esa gran relación tiene que ver en gran parte en muchos pacientes por el síndrome metabólico. También se cree que los obesos pueden tener apnea de sueño. La apnea de sueño favorece a la presencia de hipertensión. Van a tener una disminución del óxido nítrico, aumento de los radicales libres de oxígeno. Entonces, tienen varios factores que predisponen a la hipertensión. En la genética, bueno, se han descrito algunos genes en algunas familias de hipertensos. Entonces, hay algunas hipertensiones que son genéticas. En los últimos años, un factor interesante ha sido la baja de la vitamina D. La baja de la vitamina D puede producir hipertensión y mayor riesgo cardiovascular. El aumento de la testosterona y de los andrógenos puede producir hipertensión y también el recibir estrógenos exógenos, por ejemplo, con anticonceptivos o con reemplazo hormonal, puede aumentar los niveles de presión arterial. Bueno, con todas estas hipótesis se ha construido lo que se llama la hipótesis integrativa. Sería como lo que hasta el día de hoy consideramos como la explicación más inteligente para decir por qué un paciente es hipertenso. Según esta teoría, el estrés crónico, o sea, la activación simpática por estrés crónico, y ahí le estaría dando la razón a los que hablan del hipotálamo y a los que hablan del origen nervioso, pero también el sodio elevado y la elevación de la angiotensina 2 producirían todos ellos un aumento de los radicales libres a nivel hipotalámico.
Y ese aumento de los radicales libres a nivel hipotalámico dispara una hiperactividad simpática. O sea que el denominador común sería el sodio alto, la angiotensina 2 y el estrés ambiental aumentan mucho la actividad simpática. ¿Y qué pasa con la actividad simpática? Ahí entra en juego algo que nadie lo había pensado al principio, que es que cuando vos tenés actividad simpática muy aumentada, el bazo y los ganglios linfáticos liberan a la circulación muchos linfocitos T y se produce un aumento de la interleuquina 6. Esos linfocitos T infiltran los riñones e infiltran los vasos sanguíneos. Sufren un proceso de activación y empiezan a fabricar interleuquina 17 e interferón gamma. Eso produce retención de sodio, vasoconstricción y una remodelación patológica vascular. Entonces, fíjense qué interesante, porque con esta hipótesis, esta hipótesis junta el estrés ambiental y lo hipotalámico, el aumento simpático, la angiotensina y el exceso de sal, la liberación de los linfocitos, pero dice, termina infiltrando el riñón y los vasos sanguíneos. Entonces, al infiltrar el riñón y los vasos sanguíneos, produce una remodelación patológica en los vasos sanguíneos, produce un trastorno en la retención de sodio a nivel de los riñones y provoca vasoconstricción y todas esas alteraciones a nivel de la médula renal. Por eso se la llama hipótesis integrativa, porque esta hipótesis integraría todo lo que pasa o explicaría todo lo que pasa. Finalmente, hay algunos otros factores relacionados con la hipertensión. Por ejemplo, cuando aumenta el hematocrito sube la presión. Por ejemplo, si vos tenés policitemia vera, los pacientes con policitemia vera pueden tener hematocrito de 52, 53 y muy frecuentemente están hipertensos y pueden hacer ACV. Entonces, el aumento del hematocrito puede justificar que vos estés hipertenso. También el aumento del fibrinógeno aumenta la tensión arterial. El aumento de la viscosidad de la sangre puede producir hipertensión. La nicotina del tabaco puede aumentar la tensión arterial. Por eso te dicen que te tenés que tomar la presión, pero no habiendo fumado hace tiene que pasar un tiempo del último cigarrillo. La cafeína puede aumentar la tensión arterial. Y ahí incluimos no solamente a la cafeína del café, sino también la cafeína de las bebidas energizantes que los jóvenes consumen hoy en día, se toman varias latitas de bebida energizante. El frío y la altitud aumentan la presión. También la baja ingesta de potasio. La baja ingesta de potasio aumenta la presión arterial. También los bajos niveles de magnesio. Bueno, la exposición crónica al plomo, ya dijimos que el saturnismo produce hipertensión. Y algunos dicen que la polución atmosférica, cuando es muy importante, puede también aumentar el riesgo de hipertensión. En el capítulo 3 lo dedicamos a la hipertensión y el síndrome metabólico. El síndrome metabólico se define por 5 parámetros, que son el aumento de la glucemia mayor de 100, la hipertensión, que está presente en 30% de los casos, un colesterol HDL bajo, triglicéridos elevados,
y un perímetro abdominal mayor de 102 en el varón y de 88 en la mujer. El hígado graso, el factor importante es la resistencia a la insulina, por eso le dosamos los niveles de insulina en sangre, son pacientes que tienen hiperinsulinemia. Se asocia mucho a hígado graso, a litiasis biliar con cálculos de colesterol, a gota, a depresión, apnea de sueño y en la mujer a poliquistosis ovárica. Y tiene más riesgo de aterosclerosis, diabetes tipo 2, coronariopatías y accidentes cerebrovasculares. Lo llamativo es que no todos los que tienen síndrome metabólico son hipertensos, solo el 30%. ¿Y por qué se produciría esa hipertensión? Bueno, hay distintas hipótesis. Algunos dicen que la insulina alta estimula la liberación de noradrenalina a nivel hipotalámico. También la insulina alta provocaría una mayor retención renal de sodio. La insulina actuaría también produciendo hipertrofia del músculo liso vascular. Provoca también alteraciones en los niveles de sodio en la pared de los vasos sanguíneos. Tiene también efectos en la liberación de endotelina. Ustedes saben que en los vasos periféricos está la endotelina y el óxido nítrico, ¿no? En un equilibrio. Entonces, si acá tiene mucha más endotelina, tiene mucha más tendencia a la vasoconstricción. También inhibe a una ATPasa sodio-potasio ubicada en las células del músculo liso. Y se activan también ciertas calcio-ATPasas. La presencia de apnea de sueño también puede ser importante, el aumento de la leptina por la obesidad. Entonces, todos estos son los factores que explican la hipertensión en el síndrome metabólico. Vamos a hablar un poquito de la medición de la presión arterial, de las técnicas de medición. Lo primero que hay que decir es, hay que decirle a los pacientes que se tomen la presión arterial con frecuencia, por lo menos 2 veces por año. Y esa recomendación debe ser todavía más intensa cuanto más edad tenga el paciente. O sea, en un chico de 20 años, bueno, se la tome 1 vez por año, pero un señor de 40 que se la tome 2 o 3 veces por año, y un señor de 50 que se la tome más, y un señor de 60 que se la tome más. Cuando vos le tomás la presión al paciente, un problema que podés tener es lo que se llama la hipertensión del guardapolvo blanco. El paciente se asusta cuando ve al médico, y lo bien que hace, y como se asusta cuando ve al médico, le sube muchísimo la presión. En esos casos, muchas veces lo que podés hacer es, vos le tomás la presión cuando empieza la entrevista, y el tipo tiene presión alta. Pero vos seguís la entrevista y seguís charlando con el tipo y te ganás la confianza y te mostrás cálido y receptivo, porque acordate que estos muchos vivencian el entorno como hostil. Ese entorno como hostil incluye al médico también. El médico entra dentro del entorno hostil. Entonces vos le tenés que vender que vos no, que vos lo querés, que vos lo cuidás, que vos sos bueno, que no le vas a hacer daño, como para que el tipo se calme. Y muchas veces le volvés a tomar la presión al final de la entrevista y ya la presión se normalizó. Entonces esto es lo de la hipertensión de guardapolvo blanco. A veces lo que se puede hacer también es decirle que se tome la presión en la farmacia y que te la anote en un papelito, y que te traiga el papelito. Muchas veces con la chica de la farmacia no se pone tan nervioso como con el médico,
Y entonces con eso te podés dar cuenta que es una hipertensión de guardapolvo blanco. Eh, hará 2 meses fui a ver un tipo, el tipo es recontra ansioso, recontra decodifica el entorno como hostil y es cocainómano. Cuando le tomé la presión, el tipo estaba tan paranoico que tenía 200, 120 más o menos. Me quedé charlando con él, tranquilizándolo, diciéndole, no, vos tenés mucho miedo a las cosas que te rodean, ponete tranquilo, no pasa nada. Tomé la presión al rato, el tipo tenía presiones normales. Entonces hay que tener cuidado, ¿m? Hay que tener cuidado con esto. Si hay dudas, se puede pedir la medición ambulatoria de la tensión arterial, la presurometría. ¿M? Cuando tomamos la presión, ya dijimos que se toma en situación basal, con el brazo descubierto y sin que la ropa comprima el brazo, con el brazo apoyado. Es buena práctica tomar la presión en los dos brazos. Y aquel que tenga la presión más alta, usted le va a decir al paciente que siempre se va a tomar en el brazo que tiene la presión más alta. ¿Mm? Ya no tenemos más aparatos de mercurio para tomar la presión, que eran los más precisos. Ahora tenemos los aparatos aneroides. El problema es que esos aparatos se pueden descalibrar a veces. Entonces te pueden dar cifras alteradas. En los pacientes obesos tenemos un problema porque tienen un brazo tan gordo que no te alcanza el manguito de presión. Entonces hay que usar un manguito de presión especial, que es mucho más ancho y mucho más largo. ¿Mm? Bueno, la técnica de la toma de presión, bueno, eso ustedes ya lo van a practicar en los prácticos. El monitoreo ambulatorio es un aparatito que se coloca en el cinturón, te colocan un brazalete en el brazo y te toma la presión más o menos cada 15 minutos, 20 minutos, se infla y te toma la presión. Vos tenés que anotar en un cuadernito qué estás haciendo en ese momento. Eh, ¿Hay que pedírselo a todos los pacientes? No, sin duda que no. ¿En qué casos a mí me resulta útil? Me resulta útil en los hipertensos con ataques de pánico. Entonces usted ve que está hipertenso solo en el momento que tiene el ataque de pánico. Entonces lo que hay que hacer es medicarle el ataque de pánico. Te sirve para la hipertensión de guardapolvo blanco. Se puede pedir cuando uno dice, che, yo le hice el tratamiento bien y el tipo sigue hipertenso. Entonces ahí uno dice, ¿me estará mintiendo? ¿No me estará mintiendo? Bueno, le puede pedir ahí una presurometría. También a veces hay pacientes que están con presiones normales en la casa, pero que están hipertensos en el trabajo. Entonces usted con la presurometría puede detectar que el tipo cuando está trabajando está hipertenso. ¿Mm? En esos casos es útil. El límite superior de normalidad se considera 135-85. Durante la noche, si tiene cifras mayores de 120-70, se consideran anormales. Vamos a hablar un poquito de los órganos afectados por la hipertensión. La hipertensión es considerada un asesino silencioso. Te mata, pero vos no te das cuenta que te está matando.
El 90% de los pacientes con hipertensión no se dan cuenta que están hipertensos. Solo el 10% se da cuenta. ¿Por qué se da cuenta? Porque le duele la cabeza o le duele la nuca. Le duele la cabeza o le duele la nuca. Porque pueden tener sangrados de la nariz, inexplicable, de golpe le aparece un sangrado de la nariz, o le puede aparecer un derrame en el ojo, un derrame ocular. Y después hay algunos pacientes que cuando están hipertensos están particularmente irritables y agresivos. Pero solamente el 10%. Los demás, si no le tomás la presión, no tenés vos manera de saber que el tipo es hipertenso. ¿Por qué es un asesino silencioso? Porque te va haciendo mierda determinados órganos, pero mal. En primer lugar, el corazón. Corazón, cuando vos estás hipertenso durante mucho tiempo, el ventrículo va a una hipertrofia ventricular izquierda. Esa hipertrofia ventricular izquierda predispone a que tengas angor, aunque tengas coronarias normales, porque hay un desbalance entre la oferta de oxígeno al miocardio y el consumo de oxígeno de ese miocardio que tiene una pared engrosada y aumentada. Y además de angor puede tener arritmias ventriculares, y esas arritmias ventriculares predisponen a la muerte súbita. O sea que tener una hipertrofia ventricular no es una boludez, no es una boludez. Y además, si vos no lo tratás, la hipertrofia se puede revertir con medicación. Pero si vos no lo tratás a tiempo, esa hipertrofia va a la dilatación cardíaca y el paciente tiene una insuficiencia cardíaca izquierda. Profe, ahí cuando usted habla de que se puede revertir la hipertrofia, ¿hay un estimado del grosor de pared que yo puedo decir, bueno, hasta acá se puede No, revertir? no, mientras esté en hipertrofia se puede revertir. El problema es cuando se dilata. Cuando se dilata y se altera la fracción de eyección, ahí Sí. ya el tipo está en insuficiencia cardíaca y ahí es irreversible. Ah, listo. Eh, ¿Cómo detectamos el compromiso cardíaco en la hipertensión? Bueno, hay que hacerle un electro. El electro te permite ver la hipertrofia ventricular izquierda con el índice de Sokolov. Tienen Rs muy altas en B5 y B6 y S muy profundas en B1 y B2. Entonces se suma la mayor R con la S más profunda. Si da más de 35, se dice que el Sokolov es positivo y eso indica que tiene una hipertrofia de ventrículo izquierdo. Recuerde que la hipertrofia de ventrículo izquierdo se puede acompañar de infradesnivel del ST e inversión de la onda T en B5 y B6, solo por la hipertrofia. Y el otro estudio es el ecocardiograma, porque el ecocardiograma le permite ver el grosor de la pared, ver si está dilatado y ver si tiene una fracción de eyección normal. Así que esos serían los dos estudios. La hipertensión daña a los vasos sanguíneos. Ese daño de los vasos sanguíneos favorece la aparición de aterosclerosis. Esa aterosclerosis puede afectar las coronarias, produciendo infarto agudo de miocardio, puede afectar a las arterias de los miembros inferiores, produciendo vasculopatía de miembros inferiores,
puede afectar a las carótidas, pueden aparecer ateromas carotídeos. En la aorta, la hipertensión favorece la aparición de aneurismas y de disección de la aorta. Acá usted puede pedirle al paciente un ecodoppler de vasos de cuello para ver si tiene, placas de ateromas en las carótidas. Le puede hacer una ecografía abdominal para ver que la aorta abdominal no tenga un aneurisma, no esté dilatada. En la placa de tórax puede ver si la aorta torácica no está dilatada. Muy bien. Después la repercusión cerebral. Bueno, a nivel cerebral puede producir accidente cerebrovascular isquémico. A veces aparecen lo que se llaman pequeñas lesiones isquémicas, que dan lo que se denominan infartos lacunares, que son como pequeñas lagunitas. Y ese ACV isquémico favorece la aparición de una demencia de causa vascular. Pueden tener demencias de causa vascular. También puede provocar accidente cerebrovascular hemorrágico. El paciente se le rompe un vasito cerebral, hace un hematoma. En general son mucho más graves los accidentes cerebrales hemorrágicos que los isquémicos. El paciente va a quedar gravemente dañado y a veces fallece. En el riñón, por favor, acá quiero que no metan la pata. Muchas veces yo le pregunto a los alumnos, ¿qué produce la hipertensión a nivel renal? Me dicen glomerulonefritis. No, de ninguna manera, es una barbaridad lo que acaba de decir, tiene un 2, váyase a su casa. La hipertensión a nivel renal produce glomeruloesclerosis. Glomeruloesclerosis. ¿Qué quiere decir eso? Que se tapan los vasitos del glomérulo. Se van tapando los vasitos del glomérulo. Y eso termina provocando una insuficiencia renal crónica. La hipertensión es responsable del 30% de los pacientes que terminan en diálisis. 30%. ¿Usted cómo la detecta? Bueno, le pide la urea, la uremia en sangre, la creatinina, el clearance de creatinina, y todos estos parámetros van a estar alterados, indicándole a usted que el paciente tiene una glomeruloesclerosis renal. Y finalmente, la hipertensión daña el fondo de ojo. Es importante que aprendan a hacer fondo de ojo. Les pido que hablen con los médicos de los hospitales a ver si le pueden hacer el fondo de ojo, aunque sea 1 o 2 pacientes, buscar algún paciente de la sala que sea hipertenso, dilatarle el ojo y mirarle el fondo de ojo con el fondoscopio. La retinopatía hipertensiva se clasifica en estadios. Estadio leve, estadio moderado y estadio severo. En el estadio leve, cuando usted le mira al fondo de ojo, usted ve las arteriolas y va a ver que las arteriolas están vasocontraídas, están angostadas y tienen un color amarillo cobrizo. Están angostadas y tienen un color amarillo cobrizo. Se llaman arterias en hilo de cobre.
Es frecuente en el fondo de ojo que una arteria pasa por arriba de una vena. Como las arterias están engrosadas, la arteria comprime a la vena que está por abajo. Y eso produce una deformación que se conoce con el nombre de cruce arteriovenoso patológico. Entonces, cuando usted tiene arterias en hilo de cobre y cruces arteriovenosos patológicos, usted dice, estamos con una retinopatía grado 1. Después tenemos las lesiones moderadas. Las lesiones moderadas es que en el fondo de ojo usted observe hemorragias en llama, microaneurismas, manchas algodonosas y exudados duros. Todo esto, si quieren, lo pueden buscar en el Google Imágenes, pongan fondo de ojo, hemorragias en llama y le aparece la lesión, cómo se ve. ¿Mm? Y después tenemos la severa. La severa, por suerte, se ve pocas veces, sobre todo en pacientes con hipertensión maligna. La severa lo que tiene es edema de papila. Edema de papila. Y el último efecto orgánico de la hipertensión es la disfunción eréctil. De los varones que tienen hipertensión se calcula que más o menos la mitad tienen disfunción eréctil. Esa disfunción eréctil puede estar en relación con la enfermedad, pero también puede estar en relación con las medicaciones que toma para controlar la presión. Vamos a ver que hay muchos medicamentos antihipertensivos que afectan la erección. ¿Cuál es la metodología de estudio del paciente hipertenso? Bueno, vamos a pedirle una rutina general de laboratorio. En esa rutina general tenemos un hemograma completo. En el hemograma recuerden el aumento del hematocrito, la glucemia, si está alta en el síndrome metabólico y en los diabéticos, la uremia, importante, la creatininemia, importante, el clearance de creatinina, el colesterol, los triglicéridos, colesterol HDL y LDL, la calcemia por el hiperparatiroidismo, un ionograma en sangre para ver los niveles de sodio y los niveles de potasio, las hormonas tiroides, T3, T4 y TSH, una plaquita de tórax, un electrocardiograma, un ecocardiograma, y se puede pedir un índice de albúmina creatinina en orina, que es un marcador precoz de microalbuminuria. Esos entonces son los estudios que le tenemos que hacer a un paciente hipertenso. Por supuesto, les podemos preguntar, explique cuál es la repercusión de la hipertensión en el corazón, en los vasos, explique cuál es la repercusión de la hipertensión en el riñón y en a nivel cerebral o a nivel vascular, o explique cuáles son los grados y las lesiones que observa en el fondo de ojo. Podemos preguntar todo eso. Vamos a dejar acá, a la tarde, ahí a las 6:30, vamos a hablar de las hipertensiones secundarias,
y vamos a hablar de la coartación de la aorta. La semana que viene va a ser una semana de clases farmacológicas, porque vamos a dedicarle fundamentalmente al estudio de la farmacología de la hipertensión. Entonces ahí tenemos un montón de capítulos. Están los diuréticos, están los bloqueantes cálcicos, están los inhibidores de la enzima convertidora, están los inhibidores del receptor AT1. Entonces hay un montón, los inhibidores de la renina, hay un montón de drogas que tienen que estudiar que se usan para controlar la hipertensión arterial. Bueno, no sé si quieren preguntar algo de lo que vimos ahora. ¿Me escucha? Sí, dígame. ¿Vos te podría explicar de nuevo lo de Sokolo, el delante que se veía en el electrocardiograma? ¿Cómo? No te entendí. Si puede explicar de nuevo sobre Sokolov positivo, qué cosa se veía en el electrocardiograma. Usted se fija, va a tener Rs en el QRS, usted va a tener Rs muy altas en B5 y B6 y S muy profundas en B1 y en B2. Si usted suma las Rs más altas con las S más profundas, si le da más de 35, se dice que tiene Sokolov positivo y eso indica que tiene hipertrofia de ventrículo izquierdo. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Profe, ¿podría repetir cuáles son las características de la retinopatía hipertensiva moderada? Moderada tiene hemorragias en llama, tiene exudados, ya le digo porque estaba mirando otra cosa. Hemorragias en llama, tiene exudados, va a tener microaneurismas y manchas algodonosas. Gracias, profe. Bueno, no sé si quieren preguntar algo más. Bueno, nos vemos entonces a las 6:30. Ya les pasé ahí las claves. 6:30 hablamos de todo, hipertensión secundaria, hablamos de coartación de aorta. Si nos da el tiempo, hablamos un poquito de diuréticos. Dale, Bueno. profe, nos vemos. Gracias. Chau, Gracias. chau. Chao.